y un juego propio de las formas en el espacio plástico, ¿no? Esto es lo que empiezan a trabajar los artistas. Y si lo vemos también, digamos, la idea de profundidad o el respeto, digamos, a la perspectiva, que es un planteo que viene de 500 años antes del Renacimiento, ¿no? También empieza a tergiversarse, ¿no? De alguna manera no hay un respeto directo hacia las reglas de la perspectiva, ¿no? Hay como una tendencia hacia la planimetría, ¿no? Y una fuerte inspiración, en el caso de Gauguin, del arte primitivo, ¿no? En este caso, el arte primitivo de los pueblos de Oceanía. Y esta cuestión de la mirada a formas artísticas que no provienen de la cultura occidental, ¿no? Va a ser también retomado, ¿no? Y profundizado por la vanguardia artística. Y el tercer artista clave, ¿no? Porque sí ya inspira directamente, por lo menos a dos vertientes de la vanguardia, es Cézanne, ¿no? Cézanne lo que va más allá todavía y plantea una simplificación de las formas. E incluso tiende a teorizar, y tiene algunos textos donde dice que la naturaleza puede ser representada a través de cilindros, esferas y conos, ¿no? Y que con esas formas puras, que todavía son volumétricas, ¿no? No son cuadrados, círculos y triángulos, son cilindros, esferas y conos, es decir, hay una idea de volumen todavía, pero sí de simplificación y de reducción de las formas y de conceptualización, ¿no? Hacia un orden que va más hacia lo geométrico, ¿no? Y sobre todo el planteo de que la forma, ¿no? La forma adquiere, se refigura a través del color, ¿no? Entonces, nuevamente, el color y la simplificación de la forma va a ser, digamos, dos claves para la inspiración de dos artistas muy importantes de la vanguardia, digamos, ya localizada en París. Uno es Picasso, ¿no? Ahora lo vamos a ver, y el otro es Matisse. Matisse y Picasso son dos pintores, sí, ya de vanguardia y pintores claves, y son los que inauguran, digamos, o inician todo este proceso de ruptura. De hecho, hubo una exposición, una famosa exposición, una retrospectiva de Cézanne, digamos, a su muerte, visitada por Picasso de París, y ellos cambian incluso a partir de esa mirada, digamos, y la influencia de esa exposición, empiezan a cambiar su forma de pintar, ¿no? Y entran en un proceso que es el que vamos a analizar ahora. Bien, digamos, no mucho más, podríamos seguir hablando y requeriría tal vez toda una clase de 2 horas hablar solamente de esto, pero no quiero profundizar mucho más, digamos, creo que con esos datos alcanzaría para entender de dónde viene el mundo artístico, ¿no? Realismo, la ruptura con el tema, impresionismo, la mirada objetiva, digamos, hacia la naturaleza, y estos 3 artistas post-impresionistas, ¿no? Esta nueva generación de artistas que, digamos, van sumando, digamos, nuevas propuestas, ¿no? Una serie de nuevas propuestas que cada vez se alejan más de la norma de la academia. La primera oleada, entonces, de la vanguardia se comprende entre 1905, ¿no? Y tiene una fecha precisa porque es cuando se arma el primer grupo, ¿no? Vanguardista, es un grupo de artistas comandado por Matisse, que lo mencionábamos recién, ¿no? Un grupo de artistas que se juntan en torno a su figura, ¿no? En París, y que ya tienen un planteo claro, ¿no? De diferencia total con la academia, ¿no? Y ese proceso podríamos decir que tiene como un cierre, o por lo menos hay un momento, digamos, de la historia que se viene por encima y que pisa todo, que es la Primera Guerra Mundial, digamos, que genera cierta diáspora de algunos artistas y que ya podríamos decir que se pasa a otro momento, ¿no? Si bien no es que hay un corte, los artistas siguen pintando, no es que dejan de pintar, pero pintan en otras condiciones, ¿no?
y algunos hasta por la propia guerra, bueno, fallecen o tienen problemas mentales, psicológicos, dejan de pintar, bueno, distintas situaciones. Por lo tanto, hay que marcar ese 1914 como un punto de inflexión. Pero sería como la primera, viene el tsunami, bueno, la primera oleada que barre con la playa, ¿no? Y en esa primera oleada tenemos dos movimientos, uno con epicentro en Francia, ¿no? Y el otro casi simultáneamente, un poquito después, pero casi simultáneamente, con epicentro en Alemania. El de Francia, el de Francia es el fauvismo, ¿no? Y acá ya tenemos una obra de Matisse, ¿no? Como lo habíamos mencionado recién, que retoma cierto discurso clásico, ¿no? de los desnudos, y sobre todo hay una cierta cita al cuadro que veíamos recién, cuadro manifiesto de Cézanne, que es Las Banistas, ¿no? Hay un diálogo con ese cuadro, ¿no? Pero está sobre todo el tema mediterráneo, de los baños, ¿no? De la mitología, cierto primitivismo de Gauguin también, ¿no? Fuerte ahí en Matisse, pero con una nueva vía de representación, ¿no? En lo que es la figuración. O sea, nunca se alejan seguimos dentro de la figuración, es decir, dentro de la representación del mundo, pero con recursos propios que son el color en su estado puro. Esa va a ser, la clave del fauvismo. O sea, el color sale directo del pomo como viene, no se lo mezcla, no se lo quiebra, no se lo satura, queda saturado así tal cual viene, va a la paleta y de ahí al lienzo, o directamente al lienzo, ¿no? Sin la mediación de los principios académicos de composición, ni del positivismo del color, impresionista, ¿no? Y una tendencia, como vemos acá en este cuadro, a eliminar aquello que remite a profundidad del espacio, ¿no? Hay cierta tendencia muy fuerte a la planimetría, así como que las figuras ya no están ubicadas en lo que sería una fuga, ¿no? Una volumetría espacial, en la ventana renacentista, sino que las figuras aparecen prácticamente todas planimétricas, unas por más que estén más alejadas o más cercanas, tienen casi la misma proporción, el mismo tamaño, salvo el grupito ese que está por ahí detrás, como danzando, que después eso va a ser un cuadro en sí mismo, esta danza, ¿no? La famosa danza de Matisse. Y como vemos, el color, ¿no? El color aparece con autonomía ya casi total del mundo real, ¿no? De la mirada. Es decir, el color actúa ahí como forma, jugando con los elementos plásticos del campo visual, ¿no? Ese sería el concepto que introduce Matisse. En este cuadro, de algunos años después, pero todavía seguimos en este primer empujón, ¿no? Acá ya vemos una mayor transgresión, nuevamente se tiende a suprimir la profundidad del espacio, a tal punto donde la pared, ¿no? La pared se funde con aquello que está delante, que es el mantel, ¿no? Pared y mantel es casi una unidad, ahí apenas se recorta sobre negro, contrastado, la figura de la mujer. Tenemos ahí la silla esa que remite un poco, ahí siempre están las citas entre estos artistas al famoso cuarto de Van Gogh, ¿no? Siempre aparecen esas cosas bien del mundo artístico, y él agrega, un poco ironizando, pero también como todavía obedeciendo a cierta tradición, la ventana, ¿no? La ventana para decir, bueno, todavía concedemos que haya algo de profundidad. O sea, acuérdense que la ventana o la veduta, ¿no? Es el gran concepto del Renacimiento, digamos, que se mira el mundo a través de una ventana, ¿no? Se lo recorta, se lo marca, se mira el mundo a través de una ventana, eso se había planteado hacía 400 o 500 años, ¿no? Y todo se ordena a través de reglas matemáticas
detrás de ese marco de ventana, ¿no? Contra eso, claramente, es que van estos pintores, pero todavía Matisse, dentro de ese juego de fusión entre lo que está por detrás y lo que está por delante, deja todavía ese indicio de ventana. Bueno, ahí tenemos entonces el primer movimiento, la primer movida, ¿no? Que es el fauvismo. Fauvismo que en Fauves, ¿no? Fauves en francés significa salvajes, ¿no? Porque así lo llamó la crítica. Cuando vieron las obras, dijeron, estos pintan como salvajes, ¿no? Serían los occidentales, ¿no? Los intelectuales, los grandes artistas pintan de una manera y así pintan bueno, aquellos que no dominan y que son furiosos y demás. Bueno, esa sería como un poco justamente los críticos critican a la obra de estos jóvenes artistas. Ahora vamos a ver el tema de la crítica, porque justamente contra los críticos de arte va a estar parte de la disputa entre la vanguardia y el mundo artístico, o la institución artística. Pero lo dejamos para después. El otro movimiento que surge casi en paralelo, aunque como grupo se conforma un poquito después, unos meses después, es el expresionismo, que va a ser todo un movimiento, hay una serie de grupos en Alemania, centrados en Alemania, ¿no? Los expresionistas están centrados en Alemania, pero hay un primer grupo que se llama el Puente, Die Brücke, ¿no? Con un líder, eran 4, se arman con 4 estudiantes de Bellas Artes de la ciudad de Dresde, en Alemania, ¿no? Y tienen un líder muy activo, que no se lo pueden olvidar nunca más, porque tiene el apellido de nuestro expresidente, ¿no? Kirchner, se llama igual, ¿no? Este grupo, digamos, tienen algunos vínculos, conocen algo de la obra de Matisse, no es que estaban totalmente ajenos, pero tienen su propio desarrollo desarrollo independiente, ¿no? Plantean nuevamente la liberación del color, ¿no? Del color y de la forma, con temas vinculados a la vida natural. Nuevamente pongo este grabado, es una silografía coloreada, de un castaño a la luz de luna. Nuevamente pongo así el arbitrio de poner la luz de luna, porque lo vamos a retomar. Todavía, en el caso del expresionismo, tiene un espíritu, podríamos decir, romántico, ¿no? Esta cosa de que el arte debe expresar el interior, pero lo plantean de una manera totalmente distinta a las tradiciones del siglo XIX, con lo que decimos esto, la ruptura con, digamos, una liberación de la forma, y si vemos en esta silografía pintada, casi que es hasta difícil de reconocer la figura si no estuviese el anclaje del título, ¿no? Castaño a la luz de la luna. Vemos ahí que hay unas figuritas, pero aparece como un boceto y como unos manchones, y con una impronta muy fuerte del gesto de la silografía. Este grupo, ¿no? Y los expresionistas en particular, van a revalorizar las técnicas gráficas, ¿no? Me refiero al grabado, a los 3 tipos de grabado: la silografía, las aguafuertes y la litografía, pero centralmente el grabado en relieve y la silografía, que para la academia justamente eran consideradas como técnicas menores, ¿no? Las técnicas mayores era la pintura al óleo, ¿no? Y las técnicas gráficas siempre se las enseñaban, pero estaban como en otro lugar, ¿no? En un lugar más abajo de la gran pintura. Y lo que tienen, digamos, lo que trae el expresionismo es la idea del manifiesto, ¿no? De que estos grupos se expresan, ¿no? Y elaboran un programa. Dicen, nosotros somos esto y queremos hacer tal cosa. Eso va a ser una característica que define a gran parte de la vanguardia, ¿no? La idea de reconocerse como grupo y reconocer que están generando algo y que eso que generan es consciente. Y hasta luego implica
una reflexión sobre su propia práctica, ¿no? Sobre lo que están haciendo, y en cierta medida, y dependiendo de los grupos y de las personas, a una teorización acerca de lo que están haciendo. En este manifiesto, que está hecho íntegramente con silografía, ¿no? Nuevamente, rescatando esa técnica, ahora voy a hablar un poquito de eso, justamente se reconocen como jóvenes, dice el manifiesto, como jóvenes que llevamos en nosotros el futuro, ¿no? Se plantea que nosotros somos, o sea, nosotros vamos contra los viejos, contra lo viejo, contra la tradición, dice, queremos conquistar la libertad de acción, o sea, queremos que nos dejen libres, pintar como querramos, ¿no? Hacer arte como tengamos ganas, ¿no? Queremos libertad de acción y de vida, que no nos digan cómo tenemos que vivir, ¿no? Frente a las viejas fuerzas establecidas, ¿no? Eso está dicho ahí en alemán, ahí se ve la ampliación, y se ve el gesto, ¿no? De la escritura tipográfica deudora, podríamos decir, de las tradiciones medievales. Ellos van a referenciarse muy fuerte en los gremios medievales y en esa idea de cofradía, ¿no? De grupo, ¿no? De trabajo en conjunto y de trabajo manual, ¿no? Porque la silografía, y le van a dar un fuerte uso a la silografía, casi central en la obra expresionista, tiene también, ahora vamos a ver, algo de obra pictórica, pero ellos le van a dar un lugar central a la silografía, ¿no? La rescatan, decíamos, de arte menor a arte mayor, por muchos motivos. Primero, por el resultado que le da la silografía, la espontaneidad del trazo, cierta rusticidad de la imagen, ¿no? Fíjense incluso lo difícil que es hacer una letra con silografía, pero se genera una letra distinta, una forma, una hasta deformación de la letra, y a la vez una fuerte expresividad de la letra, ¿no? La toman a la silografía también porque es una técnica arcaica, artesanal, popular, ¿no? Una técnica de trabajo, de trabajador, de artesano, ¿no? Vinculado a la, digamos, no vinculada a la cultura intelectual de las clases dominantes, ¿no? Justamente, lo que decíamos antes, la academia se enseñaba, hasta filosofía se enseñaba, ¿no? A los pintores, y se enseñaban técnicas que intelectualmente requerían, o supuestamente requieren otra capacitación, ¿no? La silografía tiene esa cosa del trabajo, ¿no? De la cultura práctica del operario, ¿no? De la clase trabajadora, con la consonancia de este ideal de la vuelta al trabajo manual, ¿no? Todavía tienen cierta fuerza, impulso y reverberación de las corrientes románticas del siglo XIX, ¿no? Y la imagen, eso lo señala Argan, que ustedes tienen el texto ahí de Giulio Carlo Argan, de este historiador italiano, ¿no? Dice que la imagen se consigue, ¿no? Horadando la materia, ¿no? En operaciones manuales que implican actos de violencia, ¿no? Y ahí está la violencia como expresión del mundo que les tocaba vivir. Bueno, acá tenemos una obra de Kirchner, nuevamente banistas, digamos, estoy tratando de mostrar mismos leitmotiv o mismos temas, ¿no? Para que podamos ir comparando el tratamiento de la figura humana, en este caso, como de grupos de mujeres. Nuevamente la cita al trabajo de Cézanne, o a esa tradición de la pintura occidental, donde acá ya vemos, digamos, nuevamente una valoración total por el color puro, ¿no? Nuevamente acá sí, el color sale del pomo, o del pigmento así libre, ¿no? Una mayor independencia del objeto en cuanto a la referencia con la realidad, ¿no? Entonces un cuerpo puede estar pintado de verde, ¿no? De rosa, de verde, con brillo de celeste, no importa, como se justamente el color actúa nuevamente con autonomía del mundo real. Las formas no son para nada deudoras de las reglas de la academia, ¿no? Ya sea de la proporción, ¿no? De la musculatura, del volumen, ¿no? Hay planimetría, importancia de la línea, ¿no? Como la referencia del grabado. Si lo vemos, hay un trabajo con el color, pero hay línea, no muy fuerte. Y cierta tendencia a la deformación, ¿no?
incluso se los acusaba de deformar la figura, etc. Fue una deformación en búsqueda de una nueva expresividad y de lo que menciona Argan, de una poética de lo feo, ¿no? O sea, en el caso de los expresionistas, ellos juegan con eso, ¿no? Provocan desde ese lugar, ¿no? Lo feo, lo que se considera feo para ellos, plantea una nueva metáfora artística, ¿no? Y, como decíamos, desinterés por los volúmenes y por la perspectiva. Hay varios grupos, digamos, a raíz de esta conformación en Alemania van surgiendo distintos grupos o artistas sueltos, expresionistas, que se van juntando, pasan a un grupo, pasan a otro, pero para plantear a rasgos generales hay dos grandes grupos, uno que es Die Brücke, ¿no? El Puente, ¿no? El Puente, Kirchner, Nolde, bueno, y otros artistas más, y el otro es un grupo que se llama El Jinete Azul, que el jefe de este grupo de artistas es un artista ruso radicado en ese momento en Alemania, que es Vasily Kandinsky, que va a ser una personalidad bastante importante en este concierto vanguardista, y lo vamos a volver a ver a Kandinsky la clase que viene, ¿no? Ya en otro contexto muy distinto y frente a otro tipo de discusiones, y la otra clase va a volver a aparecer Kandinsky, ¿no? Que tiene que ver con esto que hablábamos de las sincronicidades y de los movimientos y contactos entre las vanguardias y los artistas, ¿no? Esta la pongo porque se considera, esta acuarela, es una acuarela de Kandinsky de 1910, que se la considera la primera pintura abstracta, ¿no? Siempre decir que fue el primero en el arte no tiene mucho sentido, pero bueno, siempre se lo ha considerado como la primera pintura que justamente que no está haciendo ningún tipo de referencia al mundo real, ¿no? Es abstracción. No hay objeto, no hay representación. De hecho, ni siquiera tiene título, ¿no? Es sin título. ¿Por qué? Porque no representa nada. Son simplemente manchas, ¿no? Movimientos de color y de tinta en un plano, en una superficie. Bueno, fíjense, en 1910, la ruptura que era generar esto, ¿no? Donde en un momento donde la academia, el arte, se consideraba que justamente lo que hablábamos antes, ¿no? Enseñar dibujo, la pintura, la perspectiva, la proporción, la representación, la mímesis, ¿no? La idea de mímesis, de que el arte debería, el objetivo del arte es mimetizarse con el mundo real, con la naturaleza. Bueno, acá es la ruptura absoluta. Como todo expresionista, ellos también le dan fuerte valoración a las técnicas gráficas. En el primer almanaque del grupo, que se llama de Blaue Reiter, el Jinete Azul, por un cuadro de Kandinsky que se llama así, el Jinete Azul, ¿no? En este cuadro hacen uso del grabado, ¿no? En este grabado que apenas se reconoce ahí el dibujo entre esos trazos de un caballo, de un jinete a caballo, digamos, pintado de azul. Y lo vuelven a utilizar, Kandinsky vuelve a utilizar la técnica. Acá lo que tenemos es el famoso, la primera edición, ¿no? De Sobre lo espiritual en el arte. Acá, la tapa a la izquierda y la primera página de apertura con ese grabado, ¿no? con ese grabado abstracto que lo llama el movimiento, ¿no? Seguramente, en algún momento, en morfología o en alguna materia, probablemente lean algún fragmento de este texto, porque este texto ha sido muy utilizado, digamos, en la formación artística durante todo el siglo XX, ¿no? Sobre lo espiritual en el arte. Kandinsky tiene dos textos que han sido utilizados en la formación artística y también que se han hecho uso en la formación en el diseño. Uno sobre la espiritualidad del arte, que tiene que ver toda esa relación que hace Kandinsky entre la forma, ¿no? La forma visual, la expresión artística y los sentidos, ¿no? Los distintos sentidos, ¿no? El sentido del sonido, el movimiento, lo táctil, ¿no? En ese concepto sinestésico, ¿no? Ellos hablan de sinestesia.
y ese tipo de relaciones, y siempre con vínculos muy filosóficos, no espirituales, son expresionistas, ¿no? Expresionista plantea que la representación no surge de mirar al mundo, ¿no? Abstraerlo a través de la mente y de ahí representarlo, sino que es, digamos, representar lo que interiormente llevamos dentro, ¿no? Y en eso, digamos, hay expresión, ¿no? ¿Qué es lo que llevamos dentro? Son expresiones, como lo planteaba el propio Kirchner en el manifiesto de Diebruch, ¿no? La libertad de acción. Bien, la silografía, decíamos, va a ser, por todo esto que mencionábamos, como técnica típica de lo artesano, ¿no? Y del trabajo, de la idea del trabajo, ¿no? Y de vincular eso al artista como un trabajador, ¿no? Ya no como una persona de las élites dominantes, sino como una persona que ejerce un acto mecánico de producción. Eso va a ser también un concepto muy subyacente en toda la vanguardia. La propia silografía, el expresionismo y la silografía van a tener influencia también en el diseño. Y es importante señalar, digamos, no vamos a profundizar nuevamente en el expresionismo alemán, pero sí hay que entender la influencia que tiene el expresionismo alemán sobre el diseño, ¿no? A partir, incluso se habla, y usted tiene el texto de Argan, de una arquitectura expresionista. A veces hace una relación un poquito forzada, pero bueno, se habla de una arquitectura expresionista, justamente para vincular esa arquitectura innovadora formalmente que apareció en los mismos años 10, en época de los expresionistas. Y son artistas expresionistas los que van a estar como primeros maestros en la famosa escuela Bauhaus, ¿no? Que después se considera como una de las primeras escuelas de diseño, ¿no? Que de origen no era una escuela de diseño, era una escuela de artes, oficios y bellas artes, que trataba de unir, eso lo veremos dentro de 2 clases con Marta Almeida, ¿no? Con la profesora Marta Almeida vamos a ver especialmente ese tema, que es un tema muy importante en lo que es historiador, ¿no? Importantísimo. Bueno, acá lo que tenemos es el grabado de tapa del manifiesto de Bauhaus, por un artista expresionista Feininger, ¿no? Que lo ilustra una catedral, fíjense que la fuerte influencia también de esta idea medievalista que tenían los expresionistas de Diebruch, ¿no? De rescatar los oficios. Bueno, en Bauhaus va a aparecer muy fuerte el tema de los oficios y el trabajo en comunidad, ¿no? Lo de la comunidad y grupo que generan un trabajo conjunto, ¿no? Está muy presente en Bauhaus, digamos, a influjo de los expresionistas que están ahí, e incluso, esto tal vez lo veamos con Marta, el propio texto, manifiesto, escrito por Walter Gropius, de la Bauhaus, cierra con una famosa frase, ¿no? Que es que el edificio del futuro, ¿no? Se alzará hacia el cielo de la mano de 1 millón de trabajadores, ¿no? O sea, la idea del trabajo, de los artesanos, está muy presente en los expresionistas y va a ser transferido hacia la primera escuela llamada de diseño, ¿no? Para señalar eso. Bueno, ese era el panorama, veíamos en Alemania, veíamos el primer abordaje de los fauvistas, lo que sucedía en Alemania, y volvemos a París, porque es en París, digamos, donde un joven artista español, ¿no? Que venía trabajando solo, pero después se empieza a asociar con otro artista francés, Georges Braque, me refiero a Pablo Picasso acá, ¿no? Que es el artista clave en este concierto vanguardista, ¿no? Hay una discusión sobre hasta qué punto Picasso era vanguardista o no. Nosotros tenemos un texto ahí que tienen para leer, que habrán leído, que es el de Eugenio Carmona, donde ubica, digamos, a una invención de Picasso que se la llama, o una manera de generar arte que se lo llamó cubismo, ¿no?
es muy conocido Picasso por el cubismo, si bien Picasso pasó por un montón de estilos artísticos, no solo el cubismo, Picasso no es solamente el cubismo, Picasso es muchísimas cosas, trabajó 70 años de su vida, ¿no? Empezó pintando como un pintor de la academia, pasó por una etapa, podría decirse, fovista o expresionista, después pasó, el cubismo tuvo momentos totalmente distintos entre sí, pasó a una vuelta al clasicismo, luego retomó cuestiones figurativas, es decir, pasó por un montón de cosas, pero quedó en la historia por un acto, digamos, central en todo el fenómeno vanguardista que hace, según el texto que mencionábamos de Carmona, que al cubismo, ¿no?, se lo considere como con un rol bastante central en el fenómeno de las vanguardias, ¿no? Y de iluminación del resto de las vanguardias, ¿no? De refracción, usa esa palabra Carmona. Bueno, decíamos entonces que Picasso es un personaje fundamental para entender el arte contemporáneo y el arte del siglo XX, ¿no? Difícilmente se lo puede entender sin entender la obra de este artista. Esta obra, la famosa Señorita de Aviñón, que no es todavía una obra cubista, ¿no? Es una obra de transición, ¿no?, pero que sí se la considera como la apertura al cubismo, ¿no? A veces, digamos, durante muchos años se le dio un rol como detonante de todo, y en realidad es una obra que, ahí lo dice en el epígrafe, que recién se conoció al mundo, al público, en 1916, es decir, podríamos decir, 7 años después de que Picasso comenzara con la obra cubista, ¿no? Quedaba ahí, la tenía en su atelier y se la mostraba a los que visitaban, pero no mucho más. Pero, ¿qué plantea esta obra? Que por lo menos en el círculo de artistas sí la conocían, y por lo menos fue significativa para él y para su desarrollo. Bueno, primero ponemos ahí arriba a la derecha, para recordar la banista de Cézanne, porque hay una cita nuevamente a ese cuadro, ¿no? Y a esa tradición de representación de mujeres desnudas, ¿no?, en un baño, típico de la cultura mediterránea, ¿no? Eso está, ¿no?, como estaba también en los expresionistas, ¿no?, como estaba en Gauguin, como estuvo presente en todo lo que hemos visto hasta ahora. Está esa cita. Ahora, lo que plantea Picasso justamente es un salto, digamos, cualitativo en cuanto a la representación de la forma, ¿no? Las figuras transmutan con distintas influencias. Casi que este cuadro plantea una transición hacia donde él va a ir, de dónde venía y hacia dónde él va. Las caras, si ustedes las ven, ¿no?, los rostros, tienen representaciones distintas, ¿no? Las 3 figuras de arriba, ¿no?, de la izquierda y de arriba, las 3 primeras, estos 3 primeros rostros, tienen un tipo de representación que recuerdan más a las esculturas ibéricas arcaicas, ¿no?, o de la Edad Media, de España, ¿no?, que Picasso mira y rescata, ¿no? Mientras que las 2 figuras de la derecha, las 2 rostros de la derecha, recuerdan más a las máscaras africanas, ¿no? Que también va a ser el arte africano va a ser una fuerte inspiración de las vanguardias, incluso del expresionismo mismo, ¿no? Eso ya estaba planteado, que veíamos antes en Gauguin, ¿no?, esto de mirar las culturas exóticas, ¿no?, como lo llamaban, para la mirada del hombre occidental europeo, ¿no?, aquello que no es europeo es exótico, es raro, es extraño. Bueno, ellos le van a dar una fuerte importancia a ese tipo de arte, el arte de Oceanía, el arte de África, ¿no?, o el arte que en misma Europa había sido negado por la cultura de la academia y sobre todo post-renacentista, ¿no? ¿Qué más hay? Aparece, digamos, esta idea de una representación que parece como si fuese visto a través de un espejo roto, ¿no? Es decir, las figuras tienden a desfacetarse, ¿no?, a fragmentarse, aparecen ciertos atisbos de geometricidad, ¿no?, retomando las ideas de Cézanne, pero llevándolas más al extremo. Hay ciertos indicios de imbricación, ¿no?, entre lo que es la figura y el fondo. Entonces, si vemos lo que podría ser ese manto
celeste, esa cortina. Bueno, el tema del cuadro refiere a un prostíbulo, ¿no? En Aviñón, en una calle, digamos, en la ciudad, refiere a eso, ¿no? Y las prostitutas ahí en el prostíbulo, y están las telas y las figuras desnudas, y si vemos, hay por detrás cierta idea de cielo, ¿no? Por lo cromático, por lo celeste, pero que también se viene para adelante, ¿no? En esas sábanas o en esas telas con las que se tapan algunas de las figuras, ¿no? Adelante, en el frente, ahí abajo central, ¿no? Se ve una naturaleza muerta, ¿no? Que también va a ser un tema importante para Picasso, ¿no? O un no tema, digamos, de Picasso. Y algunas cuestiones bastante interesantes que luego Picasso va a explorar mucho más, que es una representación que no obedece a un único punto de vista, ¿no? O sea, recordemos que el planteo que hace el Renacimiento, acordémonos que en el siglo XV se construye un modo de representación, ¿no? A través de varias generaciones, tema visto en Historia 1, ¿no? Repaso de Historia 1, ¿no? 3 generaciones de artistas durante prácticamente 100 años construyen, ¿no? Un modo de representación basado en reglas de origen matemático, de euclidiano y demás, que se llama la perspectiva y el claroscuro, una cantidad de cosas, que después es adoptado por la academia, ¿no? Como la manera verdadera, correcta de representar el mundo. Bueno, Picasso claramente empieza a destruir ese andamiaje. Y una de las bases que tenía ese planteo, digamos, academicista, es que el mundo se lo mira desde un solo punto de vista. Con un ojo, un punto de vista. ¿No? Y de ahí se lo representa. Bueno, si ustedes se fijan, la figura que está como sentada, agachada, abajo a la derecha, nos da la espalda, pero a la vez nos da el rostro mira para adelante, ¿no? Hay 2 puntos de vista en una sola figura. Bueno, esta idea de simultaneidad de la visión, ¿no? Es decir, ¿por qué al mundo hay que representarlo desde un solo lugar? Digamos, si el mundo en realidad se lo recorre, tiene movimiento, bueno, etc. Ese tipo de reflexiones son las que se empiezan a hacer a través del arte, ¿no? En el caso de Picasso no hay demasiada escritura ni teoría. Justamente por eso algunos no lo consideran un pre-vanguardista. A nosotros no nos interesa esa discusión, pero nunca hubo demasiada teorización, como en el caso sí de Kandinsky, ¿no? No dejó manifiestos, ¿no? Sus manifiestos son la obra, ¿no? Él genera obra, práctica, ¿no? Y desde ahí sí vienen después, ¿no? Gente que teoriza sobre su obra, hasta incluso le pone nombre, ¿no? Como cubismo. Bueno, acá tenemos otro cuadro. Piensen en tiempo, ya existen los expresionistas en Alemania, ya está el fauvismo en París, ¿no? De golpe tal vez Picasso va al café, ¿no? Va a tomarse unos tragos y se lo topa ahí a Matisse, ¿no? Y está con los grupos, eso. Pero él está haciendo otra cosa. Y acá está haciendo una representación, ¿no? De una fábrica, ¿no? En un río, ¿no? Frente a un río, donde ya empieza claramente, ¿no? a representarse los objetos, ¿no? Con formas puramente geométricas, ¿no? Con rectángulos, polígonos, que no hay ningún tipo de idea de perspectiva ya, ¿no? Sí, todavía queda cierto concepto de profundidad, ¿no? Y idea de volumen. Eso está presente en esta obra, pero no de perspectiva, ¿no? Nuevamente, hay múltiples perspectivas y puntos de vista. Fíjense, la chimenea, ¿no? La chimenea está representada, vemos la salida, la boca de la chimenea, primero no es un círculo, es un cuadrado, o sea, hay una simplificación, una deformación, ¿no? Pero está visto como desde arriba. Sin embargo, la chimenea estaría representada más frontalmente, ¿no? Y lo mismo pasa con alguno de esos edificios que está por ahí, ¿no? Esas edificaciones. Otra cosa importante que empieza a aparecer, ¿no? Que ya lo veíamos presente
más tímidamente en la señorita de Aviñón, ahora ya es mucho más notorio, ¿no? ¿Qué cosa? Que el cielo, ese cielo grisáceo, ¿no? También desfacetado, representado como si fuese un vidrio roto, ¿no? O lo que sucede cuando un espejo se rompe y refleja algo, ¿no? Ese cielo se viene para adelante, ¿no? Se viene para la figura, ¿no? Entonces las figuras, ¿no? Lo que está adelante, estos edificios, ¿no? Se empiezan a confundir con el cielo. Las palmeras, si lo vemos, también están totalmente simplificadas, ¿no? Son cilindros, ¿no? Planos. Y empieza a ver, digamos, algo que es muy típico de este momento de Picasso y de Braque. No vamos a ver obra de Braque porque si no se nos extiende demasiado, pero es típico de Picasso, un examen pormenorizado de la forma, ¿no? Y un juego ahí con el objeto, la forma y el espacio, ¿no? Ese va a ser el camino que lo va dando. Y en un momento va a llegar, sí, a una ruptura mayor y un alejamiento aún más de la figuración, hasta estar casi muy cercano a la abstracción. Y ya vemos acá la ruptura absoluta, la clausura, ¿no? Como diría nuestra referente Marcela Gené, la clausura, ¿no? Del espacio plástico construido en el Renacimiento, ¿no? Acá se terminó la perspectiva, ¿no? En estas obras y en toda esta serie de obras que Picasso realiza hacia fines de 1909, 1910, 1911. Tenemos dos retratos. Y empecemos a notar algunas cosas. Por ejemplo, a Picasso no le interesan los temas. Los temas son, bueno, un retrato de tal persona, naturaleza muerta, una fábrica. Entonces, le interesa la forma, le interesa el espacio. ¿Qué sucede con el espacio plástico, de las dos dimensiones de la pintura? No le interesa el color, a diferencia de los fauvistas o de los expresionistas, no le interesa el color. Él trabaja justamente con estos colores quebrados, desaturados, marrones, tierras, grises, ¿no? Porque hay un desinterés por el color, porque su problema está puesto sobre la forma y sobre el espacio, ¿no? Nuevamente, la figura y el fondo nos hace una pregunta: ¿dónde está la figura y dónde está el fondo? Todavía en el retrato de la izquierda, de Volar, estos son dos Marchand, ¿no? Dos Marchand. También esa es otra de las críticas que se le suele hacer a por qué no considerar a Picasso como parte de la vanguardia, porque a diferencia tal vez de otros grupos, Picasso estuvo totalmente asociado al mercado artístico, ¿no? Y él tuvo siempre mecenas y gente que le lograba vender obra, ¿no? Rápidamente, y era una persona que rápidamente se hizo famosa, ¿no? Bueno, en este caso tenemos a dos Marchand, Vollard y un Marchand alemán, Kahnweiler, que fue el promotor del cubismo, ¿no? El de la derecha. En el caso de la izquierda todavía reconocemos ahí que hay una persona, ¿no? Hay un rostro, aunque si vemos la cabeza, ¿no? La frente se va como fragmentando y repitiendo hacia arriba, ¿no? Hay como un juego nuevamente de esa multiplicidad de la visión, ¿no? Mientras que en el segundo, prácticamente que si no dijera ahí retrato de Kahnweiler, no estamos viendo la figura humana, ¿no? Ahora, si empezamos a examinar, ¿no? Detenidamente, vamos a empezar a ver un ojo, un bigote, una nariz, ¿no? Unas manos cruzadas ahí abajo en el centro. Fíjense, arriba de la H y la N se ven esas manos que están una apoyada arriba de la otra. Entonces, se empiezan a reconocer cierta idea de que hay un brazo, ¿no? Pero nuevamente, la pregunta, ¿dónde está la figura y dónde está el fondo? No hay figura y no hay fondo. Figura y fondo son una unidad, ¿no? Por lo tanto, no hay concepto de volumen, no hay concepto de perspectiva alguna, ¿no? Nuevamente, la clausura total, la ruptura total del andamiaje renacentista. No importa el parecido, ¿no? No importa que se parezca a, ¿no? La mímesis, es ruptura con la mímesis. Acuérdense estos conceptos: ruptura con la perspectiva, con la mímesis, con la representación. Son todos conceptos que van a estar fuertemente presentes en todos los movimientos vanguardistas. Bueno,
y Picasso y Braque estaban yendo por este camino, ¿no? El camino que los conducía, si lo vemos en este proceso, hacia la abstracción, ¿no? Pura, hacia lo que ya estaba haciendo para la misma época Kandinsky, ¿no? 1910, mismo año que Kandinsky pinta su acuarela, ¿no? Iban hacia ese lugar, pero en un momento retroceden, ¿no? Hacen un movimiento, y ese movimiento que hacen, que es para no irse a la abstracción pura, no generan para ir para atrás, para volver a la figuración, ¿no? Dan un salto cualitativo hacia adelante y generan un nuevo modo de producir arte, ¿no? Ese nuevo modo de producir arte que se basa en un procedimiento, ¿no? Que es el cortar y el pegar, el collage, ¿no? El collage es un procedimiento que a nosotros, como diseñadores, ¿no? Nos interesa particularmente, porque va a ser como en tanto procedimiento, el concepto que está detrás es el de montaje, lo veremos en algún momento, a través de un fragmento de un capítulo del texto de Burger, que analiza bien el fenómeno del montaje, ¿no? Del montar. Luego se usó la palabra ensamblar, ¿no? Pero el concepto que usa Picasso es collage, que tiene que ver con colar, ¿no? Con pegar cosas, ¿no? Bueno, ese concepto los diseñadores gráficos al día de hoy lo usamos, ¿no? El cortar y el pegar cosas, ya sea digitalmente, ¿no? Hoy con medios digitales se hace todo el tiempo, es un procedimiento, pero ese procedimiento, cuando usted piensa en lo que están haciendo, ¿no? Con el Photoshop o con el Illustrator, cortando, pegan, montan de acá para allá, piensen que eso tiene un origen ahí, ¿no? En Picasso. Y en esta obra en particular, que se considera como el primer collage, ¿no? Naturaleza muerta con silla de paja. ¿Qué es lo que hace Picasso acá? Bueno, justamente, cuando él está yendo por el camino de la abstracción pura, de golpe dice, pará, frenemos. ¿Y qué hace? Ya no represento a la silla, traigo a la silla, ¿no? Y ya no aparece un dibujo de la silla, sino la silla misma. En realidad lo que son esas impresiones que se hacían hiperrealistas, digamos, que se las usaba para empapelar cosas, ¿no? Para tener, era muy típico usado en la época, ¿no? No es la silla misma, sino que es eso, es una representación hiperrealista, ¿no? Que él la ubica ahí, pero que al ojo, ¿no? Le produce un efecto muy poderoso. El efecto básicamente es la contradicción entre el ilusionismo de la realidad, de que ahí aparece una silla, ¿no? Así como que aparece la soga envolviendo el marco, y es una soga real, ¿no? Dos objetos de la realidad, por un lado, ese ilusionismo, y por otro lado, un tratamiento abstracto de la forma. Y en Naturaleza Muerta, donde está esa simulación de la esterilla y materiales de la vida real. Lo nuevo que trae Picasso es que se puede producir obra con otros materiales que no son los materiales de la tradición de la pintura. No solamente con óleo, bueno, carbonilla, pasteles, todos los materiales que se usaban, tintas y demás, los materiales que se usaban para hacer arte. Se puede hacer arte con un pedazo de silla, ¿no? Con una soga, ¿tá? Eso es lo nuevo que trae. Entonces, apertura a todo otro elenco de materiales que no provienen del dominio artístico. Y se borran con eso lo va a decir Carmona, los límites entre el arte con respecto a la vida, ¿no? Con respecto al mundo cotidiano, yo no lo estoy representando, sino que el mundo cotidiano es la obra en sí, ¿no? Luego estaría este experimento que quedó ahí, no mucho más que lo de la forma oval, para emancipar al objeto de la arquitectura, pero que fue importante, por lo menos conceptualmente, la idea de la obra en sí, ¿no? Esto es una obra pura, una obra en sí, no está pensada para estar jugando con algún otro orden del mundo. Y bueno, y después se empiezan a descubrir otros rastros fragmentados, ¿no? De los objetos que supuestamente se están representando en este tipo de tratamiento, digamos, abstracto de la forma. Entonces aparece una escritura, Jou, dice J-O-U, que es journal, ¿no? Diario, periódico, para hablar de Naturaleza Muerta, como si fuese, bueno, está la silla,
está la mesa, está el periódico, hay un bowl con frutas, hay un vaso, ¿no? Hay como cierta idea de una representación de justamente una naturaleza muerta, que la naturaleza muerta no son temas para el arte, sino simplemente eran herramientas para ensayar, ¿no? Y para practicar el procedimiento artístico, ¿no? En la academia se usaba siempre la naturaleza muerta. ¿Para qué se lo usaba? Justamente se ponían frutas, un bowl, una botella de vidrio, un mantel, una lona. Se iluminaba para que justamente para que los estudiantes y los artistas, digamos, analicen las sombras, la forma, la proporción, los reflejos, ¿no? Todas cosas del mundo artístico. Bueno, Picasso toma eso, pero no como tema, sino para su propio laboratorio, su propia experimentación. Entonces acá ya vemos el periódico como un elemento, hasta que después en otras obras directamente aparece el periódico, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué voy a escribir el Journal o por qué voy a escribir el Figaro si lo tengo acá el diario, lo recorto y lo pego y me aparece nuevamente el mundo real, ¿no? Puesto en la obra? Entonces, si ustedes ven esta forma, estos juegos de recortes y de líneas y de trazos, ¿no? Ya acá empezamos a ver una visualidad que en algún momento ustedes ya lo hicieron en su carrera como diseñadores, en morfología, son procedimientos que los practicaron seguro, ¿no? Y los seguirán practicando. Entonces, no le importa el título de la obra, guitarra, periódico y botella, nada, es una descripción de lo que supuestamente está ahí, ¿no? Representado fragmentariamente, o sea, la guitarra aparece como apenas un fragmento de la ondulación, digamos, de la guitarra, y algún elemento más que podría decir acá hay un diapasón o algo así. Bueno, la botella también aparece deformada, recortada, con estos recortes, ¿no? Espontáneos. No hay relación literaria, no hay narrativa ni relato, ¿no? Por eso es que ya hay una clausura total, no solo con la tradición, podríamos decir, renacentista, también con el impresionismo, con el positivismo del paisaje y con el romanticismo. No hay sentimentalismo tampoco, ¿no? Es la objetividad de los elementos dispuestos en el plano, ¿no? Bueno, indagación de la forma en el espacio, y la autoconciencia, ¿no? De que el arte es una superficie intervenida, ¿no? Con pintura o con elementos, ¿no? Es esa. Y lo que inaugura justamente este trabajo es la idea de que el arte es otra cosa, ¿no? O la pintura es otra cosa. Vamos a ir más rápido porque ya tenemos 20 minutitos más, 25 minutos más, y ya vamos cerrando. Casi en paralelo al trabajo con el que venía, fíjense, Le Figaro. Puse Le Figaro porque vamos a hacer esa relación. Este es el periódico, un periódico parisino importante, como decir La Nación acá en Buenos Aires, ¿no? Bueno, Le Figaro en París en aquellos años. Un periódico, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que Picasso, bueno, que los expresionistas alemanes estaban haciendo lo suyo, los fauvistas hacían lo suyo, Picasso estaban inventando el collage junto con Braque, ¿no? Bueno, en el norte de Italia, en Milán, ¿no? Había otro grupo de artistas que se aglutinaban detrás de la figura de un poeta, Filippo Tommaso Marinetti, que publica en este periódico francés. Piensen que París, ¿no? París es la capital del arte europeo, ¿no? E internacional desde el punto de vista de lo que es la cultura occidental, ¿no? Es el centro de la París. Entonces, acá en Buenos Aires, si te iba bien con la pintura y tenían plata tus papás, te mandaban a estudiar a la Academia de París, ¿no? Que era como la meca del arte, ¿no? Y de hecho Picasso viene de la provincia, va a Cataluña, que era un centro artístico en España, y después termina radicado en París, ¿no? París como referencia. Aunque la vanguardia, como vimos, no solo surge en París por medio de los fauvistas, sino también en Alemania, y vamos a ver casi también en simultáneo en varias capitales y centros europeos, e incluso en Estados Unidos posteriormente. Bueno, pero ¿qué tiene de novedoso este periódico? Que en la tapa de este periódico, en esta primera página que ya viene con texto, ¿no? Se publica el famoso manifiesto futurista, ¿no? Ahí se ve un detalle de la página,
donde, o sea, Marinetti paga, ¿no? Paga la publicación de su manifiesto. Ahí, para que lo lean los parisinos. Entonces, nuevamente el vínculo del arte con la vida, ahora vamos a verlo, vamos a poner a reforzar algunos conceptos, arte y vida, arte y ya no la representación del mundo, sino que el arte va al mundo, ¿no? Es otra de las características de la vanguardia y muy presente en la vanguardia futurista, ¿no? Justamente, esta vanguardia plantea una nueva relación entre teoría y praxis, ¿no? Que es la redacción y publicación de manifiestos y programáticos, que ya venía eso del expresionismo, pero ahora se acentúa aún más con los futuristas. En este manifiesto, ¿no? En términos poéticos hay que leerlo siempre, todos los manifiestos de la vanguardia no hay que tomárselo, digamos, como si fueran textos de ensayo de arte, ¿no? Son poéticos siempre, ¿no? Hay una metáfora detrás de lo que están diciendo. Los futuristas son los más violentos de todos hasta ese momento, ¿no? Donde plantean de modo consciente, ¿no? O autoconsciente la ruptura absoluta con la tradición y con la historia, ¿no? A tal punto, este manifiesto, si ustedes lo llegan a ver, tiene varios puntos, punto 1, 2, 3, 4. En el 4 tiene la famosa frase que dice algo así como: afirmamos que la magnificencia del mundo, ¿no? Se ha enriquecido, dice, de una nueva belleza. Entonces plantea un nuevo orden de la estética, ¿no? ¿Qué es la belleza de la velocidad, ¿no? La belleza de la velocidad, la del mundo moderno, ¿no? Entonces va a decir una metáfora que es preciosa, pero que grafica en cuerpo y espíritu lo que es esta vanguardia. Dice: un automóvil de carreras, ¿no? Con su cofre adornado de gruesos tubos similares a serpientes de hálito explosivo, dice. Un automóvil rugiente que parece correr sobre la metralla, dice, es más bello que la victoria de Samotracia, ¿no? Para que ustedes no sepan qué es la victoria de Samotracia, pero la victoria de Samotracia es una escultura gigante, ¿no? Griega, del periodo helenístico, que está ubicado en el Museo del Louvre, ¿no? El museo de referencia del arte, ¿no? En París, y estaba ahí la victoria de Samotracia. Y el arte helenístico, ¿no? El arte griego, el arte clásico, era el sumum del arte para la academia. Entonces, ¿qué va a decir? Que un objeto del mundo cotidiano, moderno, ¿no? Un motor, un auto, un capó de un auto, dice, un capó de un auto, es más bello, ¿no? Que el arte helenístico, que el arte clásico. Entonces no va más por ahí. Después va a decir, bueno, ¿qué hay que hacer con eso? Hay que inundar los museos, ¿no? Hay que romper todo, tirar. Bueno, por suerte no lo llevaron a la realidad, quedaron ahí, sigue ahí el arte clásico, y bien por el patrimonio y la cultura de la humanidad, pero metafóricamente estaban diciendo eso. Después, no tan metafóricamente, en algunos puntos, de hecho, la virulencia de su discurso, en el caso de los futuristas, después políticamente tuvo su correlato, ¿no? Bueno, este grupo, en principio es un poeta, es un escritor, un joven escritor de Milán, ¿no? Justamente no viene del sur de Italia, de Calabria, de Sicilia, de las zonas más atrasadas, más campesinas de Italia, viene de Milán, que era el centro industrial de Italia, ¿no? Milán, la zona más avanzada en términos económicos y de modernización de Italia, ¿no? Y a un nivel muy alto, a nivel de Inglaterra, de las grandes potencias europeas en términos de industrialización. No piensen, Milán, Torino, la capital del automóvil, ¿no? Es decir, las fábricas de automotrices. Piensen en esa. Y Milán todavía hoy se lo piensa como la meca de la moda, ¿no? De la moda, el diseño y demás. Bueno, pero él era un poeta, pero detrás de él se aglutinan también artistas y artistas plásticos. Uno de ellos es Giacomo Balla, ¿no? Giacomo Balla. Y acá está lo del Claro de Luna, porque hay un famoso poema de Marinetti, justamente, que rompiendo con esa tradición sentimentalista, ¿no? Del arte romántico, dice, vamos a matar al Claro de Luna, ¿no?
es el poema, se llama así. Vamos a matar al claro de luna. ¿Sí? Se acabó esta cosa de que me emociono frente a la naturaleza, mirando un atardecer. No, el arte es vida, es mundo, ¿no? Es rugido, es el motor, ¿no? Es eso el arte. Y en este caso el arte es la lamparita, ¿no? La lámpara incandescente, que para la época era relativamente, digamos, nuevo, ¿no? Ya tenía algunas décadas, pero por lo menos es la época donde, piensa en 1911, donde se empiezan ya hacía unos 10 años habían iluminado las calles, ¿no? Entonces, nuevamente, la lámpara, ¿no? La lámpara incandescente, la electricidad, mata el claro de luna, ¿no? ¿Qué claro de luna? Acá tenemos la lámpara, ¿no? Esa es la metáfora. Y una representación que, gracias que nos dicen que hay una luna y que hay una lámpara, es que podemos interpretar lo que está diciendo, pero fíjense las pinceladas y demás, que no obedece, digamos, a un orden de la visión mimética, ¿no? Sino que es una interpretación a través de esa espontaneidad o esa fuerza de la pincelada y del color. Bueno, el final del romanticismo con el futurismo. Acá vemos otro cuadro, un tríptico de Umberto Boccioni, que es otro referente del grupo de pintores futuristas, ¿no? Bueno, ellos aclamaban la modernidad y decían que el mundo se iba a purificar con la guerra. Boccioni terminó yendo a la Primera Guerra Mundial y ahí quedó, no volvió. Este tríptico, que es muy famoso, muy conocido, que se llama Los Adioses, ¿no? Que estaría representando como 3 momentos de la salida de un tren, ¿no? Entonces dice el momento donde saludamos, en el momento donde miramos a los que se van, ¿no? Entonces se estaría viendo ahí cómo el tren se ve. Perdón, ahí lo puse mal, ¿eh? En realidad, el que está en el medio es los que se quedan. Ven que están como verticales. Y los que se van, que dan la idea de movimiento, es el que puse como los que se quedan, es el tercero, ¿tá? Ahí me confundí yo, ¿tá? Vamos a ver un detalle. Si lo vemos acá, 1911, hay una fuerte referencia al trabajo de Picasso y de Braque en Francia, pero con la diferencia de que en el caso de los futuristas y Boccioni, ellos le dan importancia al color, ¿no? Si el color aparece como un elemento más en el tratamiento de la forma, no solo con estos juegos intrínsecamente formales o limitados justamente a la experimentación con la forma que tenían los cubistas, ¿no? Y al borde de la abstracción, acá vemos ampliado el primero, los adioses, ¿no? Vemos, ahí reconocemos algunos elementos que podrían decir que esto es un tren, ¿no? Digamos, una locomotora. Entonces vemos ahí una chimenea, cierta idea del reflector, y sobre todo un elemento muy fuerte de anclaje que es como el número, ¿no? El número, lo tipográfico, lo que sería como el número de serie, ¿no? O el número de esa locomotora, de ese tren. Y los juegos que remiten al trabajo de los cubistas, ¿no? Acá vemos otra obra de Giacomo Balla, muchacha que corre en el balcón, y aparecen otros recursos, ¿no? Entonces la fragmentación cubista ya es usada, en este caso con la idea de repetición y de movimiento, ¿no? Un poco haciendo una metáfora de aquello que ya se estaba experimentando en otro orden tecnológico, como es el cine, ¿no? El cine, que es la fotografía en movimiento, en este caso, a través de un trabajo de pincelada que remite al puntillismo, que fue una corriente postimpresionista, pero con un discurso de la forma, donde aparece muy fuerte, digamos, esta idea de repetición para dar sensación de movimiento, ¿no? de que esta nena pasa, corre. ¿Cómo hacemos que en algo plano y fijo, la idea de que se mueve? Bueno, lo podemos generar a través de este recurso que es la repetición, la fragmentación y la repetición. Entonces, si lo vemos, lo que mencionábamos al principio de la clase, como algunos conceptos, ¿no? Algunos conceptos que surgen del mundo artístico, luego van a ser transferidos al mundo del diseño. Porque el concepto de fragmentación
y de repetición son, en la morfología de la enseñanza del diseño, está presente todo el tiempo. Por lo menos seguramente hay una tarea, hay un TP o hay algo que trabaja sobre el recurso de la fragmentación y la repetición, ¿no? Y después va a ser usado en distintos momentos, ¿no? En el arte óptico, el pop art, muchas veces más en la historia del arte, ¿no? De todo el siglo XX y hasta el día de hoy, podríamos decir. Otra obra más de Giacomo Balla, Velocidad abstracta, podría de alguna manera interpretarse como las ruedas y el movimiento de la locomotora, ¿no? Del ferrocarril y el tren, pero nuevamente vemos esta idea de que se repite, ¿no? Las cosas, ¿no? Repiten los elementos para dar esta sensación de fuga, de movimiento. ¿Bien? Bueno, y de esta vanguardia va a surgir algo que es muy interesante. Recordemos que entonces que Marinetti era un poeta, ¿no? Era un poeta centralmente. Y los poetas ¿con qué trabajan? Trabajan con palabras. ¿Y cómo se expresan las palabras? Bueno, se pueden expresar a través de un recital, cuando se las dicen, que lo hacían, ¿no? Como hacer un recital, una velada futurista, como la llamaban, ¿no? Una soirée, y dicen sus poesías que son onomatopeyas, que son sonidos, que son palabras sueltas, contrastadas, pero también esa poesía muchas veces aparece escrita, aparece impresa, ¿no? Entonces, cuando van a la impresión y van a las formas de la impresión que opera con la tipografía, van a juegos tipográficos totalmente rupturistas, ¿no? Hay unos manifiestos que ustedes tienen ahí para leer como fuentes, que son 3 pequeños textos muy fáciles de leer, muy lindos para leer también, de Marinetti, que son destrucción de la sintaxis. Lo primero que se plantean es que había que acabar con la sintaxis, con la vieja sintaxis de la tradición de la escritura, ¿no? Que eso ya no sirve para hablar en el mundo moderno. Él dice, bueno, si estamos una persona, vamos a estar en una situación extrema, se le está incendiando la casa o está en el medio de una batalla, ¿se va a poner a hacer construcciones sintácticas, metafóricas? No, va a hablar a grito, va a decir lo que tenga que decir indispensablemente. Bueno, establece conceptos que luego también van a ser transferidos al mundo del diseño, e incluso a la publicidad. De hecho, un importante publicista gráfico, ¿no? Que armó una agencia de publicidad que llamó Fortunato de Pero, que surge del movimiento futurista, ¿no? Otro texto que pone es el Imaginación sin cadena y otros Parole en libertad, o Palabras en libertad, que va a tener muchísima influencia sobre la tipografía de la vanguardia, ¿no? Sobre todo los experimentos con libros y con tipografía en las vanguardias, pero como decíamos, ¿no? Que van a ser de distintas maneras transferidos al mundo de la gráfica. Entonces, el Marinetti y Parole en libertad y sus experimentos tipográficos, en este caso que es una poesía sobre la guerra, ¿no? Estamos en 1914 cuando empieza la guerra, ahí aparece Prusia, mi amigo, mi enemigo, lo bello, ¿cierto? Como datos estadísticos, bueno, serie de cosas y movimientos, que trabajan con la tipografía y con el procedimiento del collage, ¿no? Nuevamente, el collage en términos de procedimiento aparece para el uso tipográfico. Estos recursos van a ser retomados ya con objetivos más precisos en el mundo, como decíamos antes, de la publicidad y del diseño. Obviamente, Marinetti decía que se oponía a la estética decorativa, ¿no? De la tradición decimonónica, y que él pretendía una revolución tipográfica contra, y eso es muy interesante, contra la armonía tipográfica de la página, ¿no? Su revolución iba contra la armonía tipográfica de la página. Eso abre todo un camino. Entonces, en la misma página él va a decir, podemos usar 3 o 4 colores de tinta, ¿no? Acá no es todo blanco y negro, pero hay otros experimentos, incluso de otros, eso lo verán después en los talleres, y lo pueden ir a buscar también. Muchos otros experimentos de las vanguardias con color, e incluso dice 20 caracteres de letra, ¿no? Que expresen cada carácter y cada estilo tipográfico podría estar expresando algo del sentido de las palabras, ¿no? ¿Por qué tenemos que escribir todo con la misma tipografía, supongamos la Carlo?
todo escrito con calma en cuerpo 10, interlineado 12. ¿No? ¿Por qué hay que escribir la poesía así? ¿No? Se puede escribir de miles de maneras distintas. Acá tenemos otro poema, ¿no? Compilado en un libro muy famoso que se llama Sanctum Tum, incluso fíjense el título del libro, Sanctum Tum, que son onomatopeyas, ¿no? Que remiten al ruido de las máquinas, ¿no? O de los tambores, o de los tiros, tum, tum, puede ser un tiro también. Y el collage como recurso para la escritura con tipografía. Bueno, cortita esta parte porque me quedan apenas 10 minutos. Y vamos a destacar algunas características que estuvimos mencionando antes, ¿no? Nosotros lo hemos visto en imagen, algo hemos explicado. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a consolidarlas un poco en estas pantallas que siguen, ¿no? Todas extraídas de la teoría de la vanguardia de Burger, como habíamos explicado antes, que son características o condiciones, diría él, con las cuales se puede considerar a una obra de arte como vanguardista, ¿no? Entonces, la primera condición que hay que anotarse o que menciona Burger es la condición crítica, ¿no? La vanguardia tiene una fuerte posición crítica con respecto a qué, ¿no? La obra vanguardista plantea una crítica social, ¿no? Crítica al status quo, ¿no? Al orden establecido en general, ¿no? Tiene una crítica, obviamente, a lo que hemos visto, a todo tipo de convenciones artísticas, ¿no? O sea, a las normas de la academia, ¿no? Y una crítica, en definitiva, muy fuerte, hacia la institución arte, lo que se llama la institución artística. ¿Qué es esto? Y es un rechazo a la institución artística. Es la institución como la legitimación del arte, ¿no? Entonces, rechazo a los salones, ¿no? Los salones van los burgueses, toman champán, ¿no? Y miran las obras de arte. Rechazo al mercado de los marchands y de esos que están asociados a esos salones, ¿no? A los museos, ¿no? A las academias, todos vienen de las academias de arte, pero son estos jóvenes que en un momento entran en contradicción con sus maestros, ¿no? Eso es lo que sucede, entran en contradicción, no, lo que esto que me están enseñando, no quiero más ir por acá, quiero ir por otro lado. Rechazo a la academia y rechazo al crítico de arte como el legitimador de esto, ¿no? La persona que dice, esto está bien, esto es bueno, y escribe sobre el arte, ¿no? Al crítico de arte le van a dar con un caño, digamos, ¿no? Todas las vanguardias. Salvo Picasso, ¿no? Que él no tenía ningún problema. Estos problemas no pasaban por Picasso, en todo caso la crítica de él es en los hechos, ¿no? No escrita, para mí no consciente, él pinta. Y cuando pinta hace toda la crítica. Obviamente que la crítica es una crítica y una autorreflexión estética, pero desde el mundo artístico, ¿no? La otra que menciona, lo otro que menciona Burger es la condición constructiva, ¿no? ¿Esto qué significa? Es la tendencia a la abstracción, ¿no? El rechazo al arte como representación y el planteo, esto que veíamos claramente con Picasso, que la obra es una realidad en sí misma, ¿no? Los elementos se autonomizan de la representación, del mundo natural, ¿no? No hay relación con los objetos del mundo natural, sino que los elementos son los elementos propios del arte. Pintura, plano, color, línea, superficie, textura, ¿no? Contraste, elementos del lenguaje artístico, ¿no? Y la conciencia de que eso es una construcción artificial, ¿no? Y que la idea de construcción, ellos la plantean en contraposición a la idea de composición, ¿no? La composición que tiene más que ver con la normativa academicista de cómo deben ser las cosas, y la idea de construcción justamente tiene que ver con la operación con los materiales para la producción artificial de un sistema de relaciones interiores a la obra, así que se explican por la obra misma, ¿no? Y el tercer elemento a considerar es la idea de la praxis vital, ¿no? En definitiva es la idea del rechazo al arte por el arte, que es el concepto que se va a instalar fuerte en el siglo XIX, con el romanticismo y la bohemia.
¿Por qué pinto? Y bueno, pinto porque me expreso, porque el art pour l'art, ¿no? Decían los franceses, ¿no? Esa idea, ¿no? Romántica del artista intelectual, el artista por sobre todos los hombres y demás. Bueno, rechaza esa idea, porque ellos lo consideran una idea burguesa, arcaica, antigua, vieja, ¿no? No va más eso. O sea, el arte tiene que fundir, el arte es vida, ¿no? El arte se tiene que fundir el arte busca la vida como el manifiesto buscaba, digamos, el contacto directo con el público, ya no a través de a través de un salón, de un museo, ¿no? O una exposición, sino en el diario que toda persona lee cuando se toma el café de la mañana, ¿no? Entonces, el arte no es una práctica desligada del resto de la existencia, ¿no? Esta idea, lo de fundir el arte con la vida, y de que el arte no es digamos, una práctica desvinculada al resto de las prácticas del mundo sociales, ¿no? Es también muy importante para el devenir de algunos de estos artistas, de cómo van escapándose de a poco del mundo artístico, ¿no? O llevando al mundo artístico para introducirse en el mundo de las prácticas gráficas, ¿no? Y me refiero ya a lo que serían prácticas muy cercanas a la disciplina del diseño gráfico, o del diseño en general, ¿no? Entonces, muchos de estos artistas de vanguardia, no Picasso, pero sí, como veíamos antes, algunos artistas futuristas, caso de Fortunato de Pero, se va a dedicar a la publicidad, o el caso de un alemán, también Kurt Schwitters, que se va a dedicar también a la publicidad y al diseño gráfico, o algunos rusos que después veremos en la clase siguiente, cómo es que se alejan, incluso abandonan la pintura para dedicarse al diseño gráfico, a la arquitectura, al diseño mobiliario y demás, ¿no? Estamos justo en horario, perfecto el horario, y 44, me queda un minuto, y les pongo esta línea de tiempo para reforzar, para verlo, digamos, en este esquema de representación del tiempo, ¿no? De la cronología. Entonces, vemos ahí el 1900 y cómo arranca el 1900, digamos, en esto rojo sería las vanguardias, ¿no? El inicio de todo el fenómeno de las vanguardias. Los tres primeros movimientos, que son el expresionismo, ¿no? Y el fauvismo, ¿no? Perdón, los dos primeros, expresionismo y fauvismo, casi en paralelo, el puente primero de Diebrück, luego cómo se va desarrollando el cubismo y el futurismo, para ponerle fechas, el jinete azul un poco después, más en conexión con el puente, la aparición del collage ahí en Cian, que lo vamos a marcar muy fuerte porque justamente como vimos recién, en el collage es donde se sintetiza gran parte de estos conceptos que empiezan a expresarse con las vanguardias, ¿no? Y, digamos, es la aparición, digamos, de un nuevo modo de producir arte que luego va a ser muchas veces retomado, revisitado y usado, instrumentado por el diseño gráfico, ¿no? Y después tenemos, ya en el momento de la guerra, durante la guerra, el dadaísmo, ¿no? Que no lo hemos visto hoy, pero que sí nos interesa en particular, no solo porque lleva al extremo, todo lo que hemos visto, el dadaísmo lo lleva justamente al extremo, según la teoría de Burger, el dadaísmo sería el momento cúlmine de la vanguardia, pero lo mencionamos sobre todo, a nosotros nos interesa por su práctica con la tipografía, ¿no? Van a tener muchísimas publicaciones, ¿no? Algunas publicaciones periódicas, volantes, folletos, panfletos y demás, que los vamos a estar viendo en distintos momentos, ¿no? Esa actitud frente a lo tipográfico, en distintos momentos de la historia del arte y del diseño. Bueno, hasta acá hemos llegado. Si quieren tenemos unos pequeños minutos. Todo esto después se reforzará en los prácticos, ¿no? Pero si quieren tenemos unos minutos, ¿alguien tiene alguna duda? Yo no estuve leyendo acá el chat en ningún momento. Acá Agustina dice, quería ver la otra diapositiva, no sé si la de la línea de tiempo o la anterior. ¿La línea de tiempo no se vio? No, Agustina pide la anterior ver. No, pide ver la diapositiva, la de la praxis vital. Se ve que le quedó
Le quedó colgado. Bueno, después te pasamos Claro, sí, porque está ahí en el texto, digamos, no es nada. Es esta idea del rechazo al arte por el arte y la idea de la fusión del arte con la vida, digamos, ¿no? ¿Algo más que a una pregunta así, más de concepto? Nosotros no le hemos pasado el texto, nosotros lo que teníamos de Burger, el libro de Burger, la verdad que es un texto de referencia, ¿no? Hasta el día de hoy, es un texto escrito a mediados de los años 70, ¿no? Es en un momento donde ya el fenómeno de la vanguardia había pasado y se estaba en otro momento del arte, que es la posvanguardia, el arte contemporáneo, el arte conceptual, pero que es en definitiva, y mucha discusión en torno a la situación del arte. Entonces Burger escribe este texto justamente para hacer una fuerte crítica al estado de situación de las artes y explicar que lo que estaba sucediendo ya no era vanguardia, sino que era otra cosa, ¿no? Básicamente. Y el texto es un texto de referencia al día de hoy, por eso, y es un libro muy lindo, pero requiere un estudio en particular y nos derivaría de nuestra problemática del objeto de diseño, ¿no? Nos vamos, nos corremos, no tiene sentido. Nosotros le damos el texto, le damos la introducción, que estaba escrita por un arquitecto español, en la traducción del alemán al español. Se lo damos, pero como en esta situación de pandemia, confinamiento y todo eso, lo sacamos, ¿no? Para no complicarles un poco más la vida. Si alguno quiere, se lo pasamos ese texto, porque gran parte de lo que hemos dicho, algo está dicho ahí, pero también está dicho en el texto de Argan y en el texto de Carmona, así que algunos con los conceptos básicos están en Argan y en Carmona, así que tal vez no sea tan necesario ese texto. Hola, perdón, yo tengo una pregunta. Sí. No me quedaron claros cuáles eran las técnicas gráficas que usaban en el expresionismo. O sea, la silografía y después dijiste que había más. La litografía, las básicas, silografía principalmente, ¿no? El grabado en madera con gubia, ¿no? Calando la madera y generando esos trazos rústicos, ¿no? Y la impronta de la impresión gráfica con la textura, el negro. Pero además la litografía usaban las aguafuertes, ¿no? Las técnicas de carcomer el metal, ¿no? Carcomer con ácido el metal, eso también lo usaban. Pero como vimos en el manifiesto ese de 1906, está hecho íntegramente con silografía. Y la tapa del manifiesto de Bauhaus es una silografía. Gracias. No, por favor, ¿alguna cosa más? Bueno, no sé, espero haber sido claro. Algunas cosas las vimos muy por encima, porque meternos más en profundidad requeriría extender esto a varias clases más y no tiene sentido. Queríamos quedarnos con algunos conceptos que después los vamos a retomar en distintos momentos, ¿no? En las clases siguientes, ¿no? O sea, esta, como decimos al principio, esta situación, este planteo, esta propuesta vanguardista, ¿no? Va a reverberar, digamos, constantemente en el mundo artístico durante todo el siglo XX, podríamos decir hasta el día de hoy, ¿no? Y va a tener su correlato y su interpretación en el mundo del diseño. Por eso la importancia. Bueno, entonces yo los saludo y nos encontramos cada uno en la Meet que le corresponde, ¿no? Ya eso todos tienen claro con qué docente están y con quién van y a qué link van, ¿no? No hay ninguna duda al respecto, nadie se va a quedar perdido. Acuérdense que está el aula, el campus, ahí tenemos centralizado toda la información, así que si alguno tiene una duda, va al campus y se fija ahí, ¿sí? Bueno, muchas gracias. No, de nada, es parte de nuestro trabajo. Bueno, gracias Javi, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.